Muy bien, estamos leyendo juntos Hechos y llegamos al capítulo 8. Leemos, búscalo en tu Biblia, si aparece ahí. Dice que Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Este Saulo después va a ser el apóstol Pablo. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Por ejemplo, Felipe se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Un hombre llamado Simón, que por muchos años había sido hechicero ahí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, se referían a él a menudo como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó, entre comillas, y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá como observadores, ¿no? En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan pusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjenme tener ese poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho a esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepentite de tu maldad, orá al Señor y tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y el pecado te tiene cautivo. Oren al Señor por mí, exclamó Simón, que no me sucedan esas cosas terribles que dijiste. Después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Por el camino se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. Leemos hasta ahí hoy y después completamos el capítulo. Porque me gustaría que hoy nos llevemos esta idea, que quizás ya la sabemos, pero no siempre la hacemos carne, ¿no? Todos nosotros somos misioneros.
igualitos, todos. La iglesia, lo primero que quería decirte hoy, quiero referirme a 3 cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con nosotros como misioneros. La primera es que la iglesia es una comunidad misional, si no, no es iglesia. O sea, la iglesia no existe para sí misma. Un pequeño pueblo muy feliz, contentos acá adentro, gracias a Dios, me muero y me voy al cielo. Somos misioneros. La iglesia es una comunidad hacia la ciudad. Si no, no está siendo iglesia. Diría el Papa, la iglesia es apostólica, ¿no? Lo dice la Biblia, la iglesia es apostólica. Si no, no es iglesia. Supongo que están con la cabeza ahí, ¿no? Fue difícil pensar en otra cosa que no sea la final de esta tarde. Yo creo que más allá de lo que pase hoy, vamos a salir a festejar, seguramente cuando vengan a ser subcampeones. Toco púlpito. Pero es un equipo ganador, ¿no es cierto?, por donde se lo mire, por toda la trayectoria que ha hecho, por todas las finales que jugó, por dejar el corazón en la cancha como creo que ninguna otra selección lo dejó, ¿no? Así que bueno, que tengamos un lindo domingo. ¿Pero por qué ponía esto? Porque, ¿sabés que la iglesia siempre es el equipo ganador? Siempre gana. Ahora, quiero que prestes atención a lo que relató recién el capítulo que leímos. Martirizan a Esteban. Hernán nos predicó el domingo pasado de Esteban, un diácono, un beguín. Lo masacran, ¿por qué? Por su fe en Cristo, por hablar de Cristo. ¿Eso está bueno o no? ¿Y qué pasa a raíz de eso, como leímos recién? Se desata una persecución voraz sobre la iglesia. ¿Eso está bueno o no? Y entonces los discípulos, los apóstoles se quedan en Jerusalén, tienen que seguir cimentando la iglesia base ahí, pero todos los demás se dispersan, incluso los diáconos. Felipe se va y el capítulo 7 se dedicó a Esteban, el 8 se va a dedicar a Felipe, lo vamos a ver. Y como consecuencia de la dispersión de los discípulos, ¿qué pasa? Se expande el evangelio. Se cumple esto que Jesús les había dicho. Así dice Hechos. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí va Felipe a Samaria. Y después, pasan los años, llegaron a lo último de la tierra, inclusive Argentina. Pero así se cumple el plan de Dios. Todavía no, entonces, me adelanté. Pero, ¿a qué voy con esto? La iglesia es misionera y siempre está ganando, aun cuando las situaciones sean adversas, como un martirio, como una persecución, aún lo malo, Dios lleva a cabo sus propósitos. Entonces siempre estás en el equipo vencedor, siempre. Diría Pablo a los romanos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Todo lo que nos pasa nos ayuda a bien, si amamos a Dios. Ahora, el tema es tener en claro qué es esto de ser vencedor. ¿Vencedor en qué términos? No en los míos, no en mis deseos, mis anhelos, mis caprichos. O sea, la vida no es para vos mismo, para tu ombligo, para tus placeres. Esta vida es cortita, es para glorificar a Dios. Entonces, si vos estás en esa constante actitud misional de descifrar lo que Dios quiere, todo lo demás es periférico. Te vaya bien o te vaya mal, tengas guita o no tengas un peso en el bolsillo. Y no estoy haciendo apología de pasarla mal, pero Dios está en control de su iglesia y quiere que no es, Señor, ayúdame, bendecí mi proyecto, bendecí esto,
mi negocio, mi relación. No, es al revés. Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero estar en misión para vos. ¿Se entiende? ¿Me explico? ¿Sí? La iglesia es misional. La iglesia es misional. Lo que hicimos hoy en la asamblea a mí me llena de alegría, de satisfacción. Fueron años de remar, pidiendo obreros al Señor. Y bueno, el Señor de a poquito, por ahí, no como nosotros lo imaginamos, que sea explosivo, pero el Señor va haciendo su obra. Amén. Segundo, vos y yo somos misioneros y tenemos que trabajar en el rol que Dios te dio. Tenés que trabajar en esto. Quiero que miremos estas actitudes de Felipe y ahora vamos a continuar con la lectura. Porque en Felipe hay dos marcas claras, marcas misioneras que vemos en él. Sensible a la voz de Dios. Dios dirige su andar. Y siempre dispuesto a predicar, a hablar del Evangelio. Vamos a seguir leyendo. Versículo 26, porque a partir de ahí Lucas, que está escribiendo, se concentra en Felipe y dice: en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: anda al sur, por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. ¿Dónde estaba Felipe antes? En Samaria, ¿no? Estaba haciendo un hermoso ministerio, ¿no? Dice que había sanidades, exorcismos, milagros, la gente escuchaba, la ciudad estaba contenta, ¿no? Una hermosa campaña. Y Dios de pronto lo saca de ahí. Pero Dios, tenés problemas con el marketing. No, lo lleva, anda al desierto. ¿Y él qué hace? Entonces él lo pensó, dudó, se quedó, emprendió su viaje. Porque obedecía, ¿no? Acá un ángel del Señor le habla. De paso, ángel, ¿saben qué significa? Mensajero. No necesariamente es un ser alado, este ángel podría ser, pero también puede ser que cualquiera le dio el mensaje de parte del Señor: mira, tenés que ir al desierto. ¿Y él qué hizo? Estaba en sintonía, ¿no? Y ahí en el desierto había alguien esperando. ¿Quién era? El etíope, el eunuco. Alguien que era algo así como tesorero o ministro de Hacienda o ministro de Economía de la reina Candace. Candace es un título que tenía la reina de Etiopía. Etiopía en ese entonces es el Sudán de hoy, ¿no? Pero este eunuco era un adorador de Jehová, del Dios de los judíos. Porque él tenía, aunque no era judío, era africano, le atraía el monoteísmo y había ido a Jerusalén a adorar. Y se había traído una Biblia, fue a sociedades bíblicas ahí en Jerusalén, un rollo caro de Isaías, y leía. Y otra vez el Espíritu Santo le habla a Felipe, fíjate. Dice, el Espíritu Santo 29 le dijo a Felipe: acércate y caminá al lado del carruaje real. Este funcionario, es un funcionario que andaba en carruaje, acércate. ¿Qué hizo Felipe? Si el Señor le dice acércate, se acerca. Debe tener razón el Señor, ¿no? Se acercó corriendo. Oyó que el hombre leía al profeta Isaías, y ahí Felipe habla, y ahí está la segunda marca, ¿no? Sensible al espíritu y siempre aprovechando cualquier ventanita para meterse. ¿Estás entendiendo lo que lees? Claro, porque este hombre leía en voz alta, era común en la antigüedad leer en voz alta, ¿no? ¿Y qué leía? Justo lo que leímos en el catecismo, ¿no? El hombre le dice: y no, ¿qué voy a entender? Alguien me tiene que explicar. Vení, explicame vos. Mirá lo que leía este hombre, versículo 32. Como oveja fue llevado al matadero, como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca.
fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. Decime, ¿el profeta está hablando sobre él mismo o sobre alguien más? Claro. Las interpretaciones que hacían del profeta Isaías los judíos en ese tiempo era o que el profeta hablaba de sí, o que el profeta hablaba de Israel, nación sufriente, si la habrá, o que el profeta hablaba de un Mesías, pero no le gustaba mucho cerrar en eso, porque el Mesías viene triunfante, viene, por eso cuando se presentó con el burrito, no me suena Mesías esto, por eso Judas se fue del proyecto, ¿no? El Mesías a sufrir. Sí, Felipe le dijo, comenzando por esa misma porción. Fíjate la estrategia de hablar del Evangelio. ¿Dónde comenzó Felipe a hablar? ¿Cómo? Claro, pero como dice, comenzando desde esa misma porción de la Escritura. O sea, empezó donde estaba la persona. Importante esto de estar atentos. O sea, cuando vos dialogás con alguien sobre el Evangelio, ¿a dónde está esa persona? Por ahí todavía se enteró que es pecador. Y difícilmente va a apreciar el sacrificio de Jesús si ni siquiera cree que es pecador, ¿no? Entonces, ir de a poco. Creo que era Brian McLaren, el pastor, que decía que el evangelismo es como un baile. Cuando uno baila con otro, no sé, debe haber buenos bailarines acá, yo soy un queso bailando, pero uno hace pasos, ¿no? Y uno se tiene que adaptar al otro. Uno no es que baila solo y el otro queda ahí arrastrado. Bueno, el evangelismo es así, es pensar en el otro, ¿no? Tipo leyes espirituales o como vienen los testigos que te sueltan ahí, todo, 1, 2, 3, pum. Diálogo. A veces es escuchar, evangelizar. Y Felipe le habló de qué? De la buena noticia de Jesús, del evangelio. Eso lo dice nada rato la iglesia. Después llega a un lugar donde había agua, un poco para atrás, y el eunuco le dice, mirá, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Capaz que estuvieron hablando horas, y circularon denso, perroso. Y bueno, el versículo 37 en la mayoría de las Biblias no está. Eso es porque en los manuscritos más antiguos no estaba, entonces se cree que es un agregado posterior. Ahí lo pusimos igual, dice, si crees con todo tu corazón, podés bautizar. El eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, el funcionario ordena que detengan el carruaje, van al agua y Felipe lo bautiza. Cuando salieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe. Algunos dicen que fue algo medio milagroso, pero puede ser que no, el texto no asegura eso. El eunuco nunca más lo volvió a ver, pero siguió su camino con mucha alegría. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en Azoto. ¿Y qué hizo él? En cada pueblo predicaba la buena noticia del Evangelio, hasta que llegó a Cesarea. De paso, la tradición dice que el etíope después iba a plantar la base de la primera iglesia en Etiopía. Tremendo. Y Felipe después, por el capítulo 21 de Hechos, lo vemos todavía en Cesarea. Interesante, Felipe llega a tener, dice, 3 hijas que profetizaban. Y pensaban los que somos padres. ¿Qué queremos para nuestros hijos? Que les vaya bien. Yo tengo 2 hijas hermosas, que se casen bien, que me den nietos sanitos, espero poder conocerlos. Mi hijo de 30 años, y quiero que le vaya bien en sus negocios, pero por sobre todo quiero que amen al Señor y le sirvan. Qué lindo esto de Felipe, ¿no? Hijas que profetizaban. O sea, Felipe era sensible al Señor y hablaba el Evangelio, también con su familia, con sus hijas, porque si le salieron así, algo bueno habrá hecho Felipe.
Estas marcas tenemos que trabajarlas, queridos. Sensibilidad a Dios, a su voz. Y disposición de evangelismo. Con los compañeros de trabajo, con los vecinos, con los familiares. No nos oxidemos. Digámosle, Señor, abrime puertas para hablarle de ti. Que salga un tema donde está trabada la persona, la lectura del rollo, y que yo pueda conducirle a Jesús. Tenemos que tener el radar encendido siempre, en los diálogos con los demás. Amén. Somos misioneros cada uno de nosotros. Pero una cosa más, la iglesia es misional, nosotros somos misioneros. ¿Sabes por qué? ¿Sabes quién fue el primer misionero? ¿Quién fue? Dios. Y sigue en constante misión. Y quiero llamar tu atención a lo que dice el versículo 36. El eunuco, cuando llegó, ya había escuchado el Evangelio, ¿no? El discipulado, dice, bueno, ¿algo impide que me bautice? Ahora, la pregunta es, ¿por qué pregunta eso? ¿Algo impide que me bautice? No sé si lo pensaron alguna vez, porque él podría decir, bueno, me bautizás. ¿Por qué esa forma de, como con miedo, no? ¿Estás seguro que puedo ser bautizado? ¿Estás seguro que este mensaje es para mí? Y fíjate lo que dice, búscalo en tu Biblia, por favor, Deuteronomio 23. Deuteronomio 23. ¿Estamos despiertos? ¿Sí? Si no, codazo. Vamos. Era un etíope, africano, funcionario de la reina, eunuco, o sea que lo habían castrado por una cuestión de que no querían tener líos en la corte, ¿no es cierto? Y menos con la reina o con alguien de la corte, y además para que no tenga descendencia y en algún momento a futuro haga alguna rebeldía, alguna sublevación para promover algún descendiente. Así que punto, fácil, lo castramos y listo. Ahora fíjate lo que decía la ley de Dios en Deuteronomio 23, 1. ¿Alguien lo puede leer muy fuerte? Vamos a leerlo acá porque después queda acabada la voz. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. Él, como eunuco, como castrado, no podía acceder a adorar. Pues sí, bueno, leo el Antiguo Testamento, cuántas leyes raras que había, ¿no? Sí, culturalmente, por eso tenés que estudiar en el Sebir. Pero si podemos coincidir en algo para hacer sencillo lo complicado, ¿no? Es que las leyes de Dios siempre nos muestran la distancia que hay hacia Dios. ¿No sos perfecto? Seguí participando. Porque la ley te prepara para la gracia, ¿se entiende? Ahora, el eunuco estaba condicionado y decía, bueno, yo me gusta el yavismo, la religión de Yahvé, de los judíos, quiero leer de la Biblia, estaba interesado, pero él sabía que era un marginado, no podía ser de primera fila, él sabía que no era para mí. Ahora, lo interesante es que eso lo traduce al Evangelio que está escuchando y dice, bueno, ¿algo impide que yo disfrute a Cristo? No. Cambiaron los tiempos. El Evangelio es para vos. Lo que la ley no podía lograr, Jesucristo lo logró. ¿Por qué? Porque Dios es el misionero que ama a la humanidad. Porque en la eternidad Dios en sí mismo hizo un pacto y dijo, elijo
Ir a la tierra para morir por Graciela, por Pancho, por Ricardo, por Fernando, por vos, y darte acceso a Él. Y en el año 0 envió a Jesús a entregar su vida en nuestro lugar. Entonces, queridos, somos misioneros todos. ¿Por qué? Porque Dios fue misionero y sigue en misión de buscar personas. Y cuando trabajes este rol de misionero, acordate de esto. Pensá en el eunuco. El eunuco ya estaba preparado por Dios. ¿O no? Venía con una sed, con un hambre. Eso lo hizo el Espíritu de Dios que lo estaba buscando. Y el eunuco preparó a un evangelista que vaya y le predicara. Lo sacó de un ministerio que parecía prolífero, lo mandó al desierto con este hombre. Fíjate la triple acción de Dios operando. La escritura, el rollo de Isaías, el Espíritu preparando las cosas, el corazón del eunuco, el corazón de Felipe el evangelista, y el evangelista Felipe, que entendió que es un misionero, como vos, como yo, y fue. Hermoso texto que el Señor lo use para recordarnos, a partir de mañana lunes, que somos misioneros de Él, embajadores de Él, en donde nos movemos. Amén. Oramos, pedimos al Señor su gracia, su ayuda en esto. Señor, gracias. Gracias porque enviaste a Jesús en misión por nosotros. Gracias, Señor. Te adoramos y nunca vamos a cansarnos ni a terminar de entender esto y de adorarte por esa misión de Cristo. Pero gracias también porque Él dice como tú me enviaste, yo los envío y nos está enviando continuamente, Señor. Pedimos tu gracia para compartir este evangelio en esta ciudad. El gran evangelio para esta gran ciudad. Gracias, Señor. Trabaja en nosotros, Señor. Te adoramos. Te alabamos en esta mañana. Oramos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo